Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento, se están conectando y están listos para acercarnos una vez más en un devocional. Hoy quiero referirme a una verdad muy desafiante. Hoy quiero hablarle de cómo vivir y morir por Cristo. Yo recuerdo el día que me bauticé, porque cuando yo me bauticé en agua, se entonó un canto. Y cada vez que alguien se bautiza se sigue entonando este canto que a mí en lo personal me hizo reflexionar y me hizo considerar el acto en que yo estaba involucrado. El canto dice: he decidido seguir a Cristo. Yo sé que usted lo conoce. Y varias veces nos repetían: he decidido seguir a Cristo. Y finalizaba el canto con la afirmación: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano, hermana, seguir a Cristo no es solo una decisión para días fáciles. En ese tiempo en que yo me bautizaba, pues todos me fueron a abrazar, a felicitar, me dieron una medalla, no sé, algo significativo que recordara esa fecha. Eso era muy especial. Pero seguir a Cristo no solo involucra esos días bonitos. Seguir a Cristo implica, en primer lugar, un llamado para toda la vida. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué implica toda nuestra vida? Toda nuestra vida significa no solo eventos agradables, sino implica momentos desagradables. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es experimentar momentos de ánimo, pero también vamos a experimentar momentos duros. Por eso, hoy quiero hablarles sobre cómo podemos vivir y morir por Cristo, porque de eso se trata la vida cristiana, de permanecer fieles cuando se presente la oposición. Y hay varios tipos de oposición. Hoy voy a llevarles a una historia la cual nos va a mostrar que hay oposiciones bien duras. La historia de los primeros cristianos, hermanos, nos recuerda que la verdadera fe no solo son palabras, sino nos lleva a la entrega total de corazón. Y esta reflexión, este devocional, nos va a invitar a preguntarnos cómo podemos ser testigos auténticos de Jesús, tanto en la manera en que vivimos, como también en la manera en que enfrentamos la oposición dura. Así que le invito a que usted escuche este devocional, porque juntos vamos a aprender cómo vivir y morir por Cristo. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp
Pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Abrimos nuestras Biblias y leemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos algunos versos interesantes que nos van a ayudar a entender esta verdad. Veamos el versículo número 3. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y dice que eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Paremos acá. Aunque nos van a dar 7 nombres, el nombre de Esteban aparece en primer lugar porque es el relato que a continuación Lucas nos va a contar, la vida de Esteban. Y la vida de Esteban empieza diciéndonos que era un hombre de fe y del Espíritu Santo. Observe el versículo número 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiero detenerme acá un momento para decirle que al inicio el plan para Esteban era que ayudara a servir a las mesas. Para eso habían escogido a Esteban. Pero Esteban no se quedó allí, porque Esteban entendió, como usted y yo debemos entender, que la vida en Dios es dinámica, es creciente. Hoy Dios me llama a hacer una cosa y después Dios me capacita para hacer otra. A Esteban Dios primero lo llamó a distribuir la comida para las viudas, para ayudar a los apóstoles. Mientras que los apóstoles predicaban, Esteban y los otros hermanos atendían las mesas. Pero Esteban no se quedó allí. Pero no por iniciativa de él, sino por iniciativa del Señor. Y en el verso 8 lo vemos ya yendo un grado más arriba. Ya él está testificando, hablando y haciendo, como dice Lucas, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso es lo que Dios quiere, esa es la vida en Cristo. Crecer, crecer, servir, servir, ser útil, ser de bendición, no solo a unos, sino a todos. Pero Esteban nos va a enseñar qué significa vivir y morir por Cristo. Verso 9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron. Le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Paremos acá. ¿Cómo vivir y morir para Cristo? En primer lugar, Esteban nos enseña
que él no era el resultado únicamente de iniciativa, de una proactividad, era resultado de una planificación humana, no. Era resultado de una vida que estaba dándose a Jesucristo. ¿Cómo? Porque nos da 5 cualidades de Esteban. En primer lugar, cuando la Biblia dice que era un hombre de fe, según el versículo número 3, busquen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando la Biblia dice que estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo, era porque le estaban diciendo, estos hombres tienen que venir con dirección de parte de Dios. Cuando la Biblia habla de sabiduría, era porque estos hombres tenían que venir con discernimiento espiritual. Luego en el verso nos habla de fe, confianza absoluta, y dice el verso 8, lleno de gracia y de poder. La gracia nos habla del carácter de Cristo, un hombre maduro, y el poder del respaldo de Dios que él tenía. Entonces ahí empieza una persona a dar testimonio. Antes de hablar, vivir. El problema es que muchos empezamos con las palabras y dejamos a un lado las vivencias. Las palabras son la herramienta, el recurso que Dios nos va a usar, pero hay algo más poderoso cuando el Espíritu Santo me dirige, cuando yo discierno a quién, cómo y qué debo de hablar, cuando yo reflejo el carácter de Cristo, cuando soy paciente, cuando soy templado, cuando soy fiel y porque tengo la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo vivir y morir por Cristo? En primer lugar, cuando trabajo mi forma de ser. Antes de ser usados por Dios, debemos ser llenos por Dios. Muchos cristianos quieren ser usados por Dios, pero pocos son los que se llenan de Dios para ser usados. Eso es vivir y morir para Cristo. ¿Por qué les estoy incluyendo morir para Cristo? Porque la historia nos habla de esto. Vayamos al punto siguiente. Resulta ser que cuando Esteban comienza a soltar su boca porque está siendo dirigido por Dios, dice la Escritura que tuvo oposición. Esteban no se imaginó a dónde esa oposición lo iba a llevar. Lo que sí Esteban estaba convencido es que esa era la voluntad de Dios. Esteban sabía una verdad. Ahora él tenía que decidir entre callarla y hablarla. Versos 12 al 15 nos hablan de las falsas acusaciones que un grupo de personas se levanta para decir en contra de Esteban. Esteban hablaba de Jesucristo y estos hombres pusieron testigos falsos y lo acusaron de que estaba blasfemando contra Moisés y contra el templo. Así que lo van a llevar a un juicio injusto. Y aquí yo me detengo porque esta misma experiencia de Esteban se va a parecer, tiene un punto muy similar a la experiencia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque con Cristo también hubieron blasfemias. Con Jesucristo también hubo un juicio injusto. Hubo manipulación, hubo falsos testigos, hubo religión sin verdad. Y eso es lo que está experimentando Esteban ahora. Pablo lo dice de otra manera
en un texto muy conocido para usted y para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Lo que Esteban está experimentando. Esteban tiene que tomar una decisión. Seguir hablando la verdad, cueste lo que cueste, o callarla. Por el momento, los únicos que han tomado ese valor, ese denuedo, esa valentía, los apóstoles. Pero el Señor está levantando a otras personas, pero las está levantando con la misma convicción. Hermanos amados, ser fiel a Cristo no solo es estar todos los días en un templo. Ser fiel a Cristo no es estar únicamente pensando en su voluntad todos los días. Ser fiel a Cristo implica que se van a levantar en nuestra contra oposición. Y no hay peor oposición la que uno conoce cuando se levantan los sistemas religiosos. Y esto va a traer un gran desafío a la vida de Esteban y un gran ejemplo y una gran verdad. Porque no olvide, ¿qué es lo que estamos aprendiendo usted y yo en este momento? ¿Cómo vivir y morir por Cristo? En este momento, Esteban va a tener que decidir si seguir con su postura o detenerse para salvar su vida. Y llegará un momento en nosotros, hermanos, que tendremos que tomar esa posición y esa decisión. Tal vez en este momento no lo experimentamos, pero estoy seguro que en nuestro caminar cristiano usted va a tener que determinar o seguir a Cristo o volver atrás. Veamos cómo Esteban habló con valentía, porque él tomó la decisión. Y su decisión fue hablar. Pero no hablar en una función meramente defenderse, autodefenderse, no. Su hablar tenía que ver con una inspiración divina que el Señor le va a utilizar. Veamos cómo él va a abordar las acusaciones de manipulación, de blasfemias que le están haciendo en contra de Moisés, que él está hablando en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra del pueblo. Y vamos a ir observando algunos puntos aquí importantes. Nos vamos ahora al capítulo 7, versículo número 2. Empecemos a leer el versículo número 2, no vamos a leerlo todo por el templo. En sumo sacerdote, dice el verso 1, dijo entonces, ¿esto es así? Está hablando de las acusaciones en contra de ese grupo a Esteban. Verso 2 habla de la respuesta de Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Paremos acá. Porque a partir de este verso hasta el versículo número 12, Esteban les va a hablar con valentía a ese grupo de religiosos de que la fe es mucho mayor que la religión. Déjenme explicárselo como Esteban se lo explicó a este grupo el cual lo estaba desafiando. Del verso 2 al verso 12, Esteban se va a referir a Abraham. ¿Por qué se refiere a Abraham? Porque Esteban le va a enseñar a este grupo de personas que la fe es más que la religión. Hermanos, a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado agradar a Dios. ¿Y sabe cómo ha buscado agradar a Dios? Por medio de rituales, tradiciones, normas. Pero cuando uno va a la Biblia, esta nos enseña que la relación con Dios no comenzó con una religión,
sino ¿sabe cómo comenzó esa relación con Dios? A través de la fe. Antes de que viniera la ley de Moisés, antes de que fueran establecidos los sacrificios del templo, antes que cualquier sistema religioso, Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le pidió algo sencillo, pero muy profundo. ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Hazme un altar? No. ¿Qué le pidió? ¿Hazme un templo? No. Lo que Dios le pidió a Abraham fue, créeme, Abraham no fue llamado por una religión. Abraham fue llamado por su fe. Él no fue aprobado porque tuvo obras. Él fue aprobado porque confió en la palabra de Dios. Así que cuando Dios llama a Abraham, no le está dando un ritual, no le está dando un código religioso, no le está dando una instrucción de que haga sacrificios. Dios le da una promesa. ¿Y qué es una promesa? Algo que usted tiene que no lo ve, pero lo puede creer. Abraham venía de una cultura de idolatría. No tenía templo, no tenía Biblia, no había religión. Pero Dios vio que en él había algo, fe. Entonces, la religión, hermanos, busca su fundamento en lo visible. La fe no se fundamenta en lo que no se ve, sino en lo que no se ve. ¿Usted no ve a Abraham pidiéndole un mapa a Dios? Usted no ve, no lee en Génesis a un Abraham pidiéndole garantías a Dios o detalles a Dios. Él solo, dice la Biblia, salió sin saber a dónde iba. Pero salió con algo poderoso, fe. La fe no necesita entenderlo todo para obedecer. Solo necesita confiar en la palabra que le están diciendo. Y lo que Esteban le está diciendo a este grupo de personas es que ellos han cambiado la fe por la religión, por la tradición, por los rituales. Así que, hermanos, Dios no busca religiosos perfectos. Él está buscando corazones que le crean a Él. Dice amén. Y eso es lo primero que aborda en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 7, versos 2 al 12. Seguidamente, Esteban les va a citar a otro personaje, verso 13. Y en la segunda dice, José se dio a conocer a sus hermanos y se fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. A ver, acá encontramos del verso 13 al verso 18 que Esteban deja de hablar de Abraham, deja de hablar de la fe y ahora se va a hablar de José. ¿Por qué José es aludido por Esteban en esta defensa que él está haciendo? Porque José fue un hombre rechazado. Pero José no solo se quedó en el rechazo, José fue exaltado. Hermano, hermana, la Biblia nos muestra que el rechazo es una realidad para los cristianos. Y como es una realidad para los cristianos, eso no significa que es señal de fracaso. El rechazo muchas veces es parte del proceso de Dios. Y José es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros de cómo Dios permite el rechazo para prepararnos a algo más grande. José, antes de ser gobernador de Egipto, que es su punto más grande, José en primer lugar fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue olvidado en la prisión. En cada etapa de su vida,
Dios estaba obrando porque de un punto lo lleva al otro, de un punto lo lleva al otro. Porque el rechazo, hermano, es parte del proceso. Y ese rechazo nos lleva a la exaltación en el tiempo que el Señor así lo quiera. Y en este tiempo, el mensaje que nos está entregando Esteban es que Dios sigue levantando a personas a que confíen en Él, aun cuando son rechazados. Observe ahora el verso número 19. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Paremos acá, porque a partir del verso 19 hasta el verso 38, ahora Esteban deja de hablar de Abraham, deja de hablar de José y ahora empieza a hablar de Dios y cómo Dios apartó a este niño porque Él tenía un plan para este niño, porque Dios lo iba a usar como libertador. Pero irónicamente, Moisés también no solo fue usado por Dios, sino fue repudiado por el pueblo de Israel. A eso es que iba el mensaje de Esteban para este grupo de religiosos que lo estaban acusando. Y aquí aprendemos algo, usted y yo, porque no todo el que es enviado por Dios va a ser aceptado por los hombres. Muchas veces, hermano, a usted y a mí Dios nos va a llamar, pero acompañado a ese llamado viene el rechazo de las personas. Y Moisés fue claramente escogido. Usted lee esa parte de la zarza y de cómo el Señor le habló y cómo se manifestó a él y cómo le dio la autoridad. Pero cuando llega al pueblo, el pueblo lo comienza a cuestionar, se resiste, lo repudia. Y este contraste nos enseña que la aprobación de Dios no garantiza el aplauso de las personas. Hermanos, muchas veces Dios nos escoge para algo específico, pero el que seamos enviados por Dios, tampoco Dios nos va a quitar la oposición. ¿Está enfrentando oposición? Bueno, es porque seguramente usted tiene algo de parte de Dios. Entonces el liderazgo verdadero se va a probar en la resistencia de las personas. Y quiero decirles que si Dios les envió, Dios los va a sostener, aun cuando los otros no lo comprendan. Ahora, quiero que observe, hermano, que lo que Esteban nos está presentando acá es la muestra del problema del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no le hicieron falta milagros, no le hicieron falta líderes, tampoco revelación. Todo eso lo tuvo Israel, porque el gran problema de Israel fue una constante rebelión en el corazón. Y el pueblo de Israel, por esa rebelión, va a estar rechazando el mensaje de Dios, a los enviados de Dios. Y por eso observe el versículo número 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios, de que entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este es el rechazo de Israel a los enviados de Dios. Primero a Moisés, no quisieron obedecer, lo desecharon. Hermano, Dios a lo largo de toda la historia de Israel
había levantado libertadores, profetas. El pueblo rechazó a cada uno de los que Dios envió. Pero lo que quiero destacar es que el rechazo, mis amados hermanos, de Israel no fue a la persona, sino a la autoridad de Dios quien lo respaldaba. Así que Esteban está recordándoles a este grupo de personas que no solo rechazaron a Moisés, sino persiguieron a los profetas, para luego, como dice el verso 52 de este capítulo, se lo leo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahí Esteban, con una gran valentía, les dice: ustedes ahora han matado a Jesucristo. Entonces, hermanos, rechazar al que es enviado de parte de Dios es resistir al mismo Dios. Y esto puede suceder hoy en día en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo? Cuando rechazamos su palabra, cuando no nos sometemos a la autoridad de Dios o a la corrección espiritual. ¿Y por qué sucede eso? Porque al igual que en los días de Esteban, ese grupo de religiosos, hay un corazón rebelde que prefiere oír lo que le agrada, mas no lo que le confronta. Ahora, veamos más acerca de lo que Esteban está argumentando. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí dan paso a no solo a su rechazo, sino ahora a la idolatría. ¿Por qué? Porque eso es la religión. La religión sustituye a un Dios invisible por un Dios visible. Haznos dioses, dice. El pueblo no quería al Dios invisible. Por eso es que pidió un Dios visible, cambiando al Dios vivo por un ídolo hecho por manos humanas. Hermano, la idolatría sigue hoy en día latente. ¿Cómo? Tradiciones, sistemas religiosos, comodidad, control humano sobre lo espiritual. Y una vez más tenemos que recordar en el verso 48 una verdad inescrutable. Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de mano, como dice el profeta. Entonces la idolatría comienza cuando se quiere un Dios que se adapte a nosotros y no cuando nosotros nos rendimos a Dios. Verso 39 habla de que volvieron sus corazones a Egipto. Aquí nos habla de que físicamente Israel salió de Egipto, pero espiritualmente seguían atados a Egipto. Caminaban hacia la tierra prometida. Caminaban como libres, pero pensaban como esclavos. Egipto, hermano, representa esas viejas costumbres, esa seguridad falsa y esa vida independiente de Dios. Y es lo que Esteban les está hablando a ese grupo de personas. Y esto nos recuerda que se puede caminar con Dios externamente, pero se puede vivir lejos de Dios en su interior. Entonces, hermanos, Esteban aquí está mostrando, para seguir con los últimos versos, cómo Dios había enviado, el pueblo había resistido por su dureza de corazón. Por su dureza de corazón aparece la idolatría.
pero Dios sigue siendo fiel con ellos. El problema no fue el desierto, el problema no fue Moisés, el problema fue el corazón de un pueblo que no creyó al Señor. Ahora, viene la parte final de este relato porque está Esteban confrontándole a las personas y les está diciendo la verdad. Pero esa confrontación va a cerrar con un juicio. Veamos lo que dice el verso 48 en adelante. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Verso 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vea qué señalamiento que hace Esteban de parte de Dios contra un grupo de personas que tiene una fe vacía, una fe muerta y ha abrazado una religiosidad. Y primero le recuerda, porque ellos se gloriaban, la blasfemia que le acusaban a Esteban era sobre el templo, y Esteban le recuerda que Dios no habita en edificios hechos por manos humanas. El templo en el sistema religioso fue exaltado más que el mismo Dios. Eso significa que el ritual había sustituido la relación con Dios. Y hay una acusación final, que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. No solo por la oposición presente, sino porque habían matado a los profetas y habían rechazado a Jesucristo. Entonces, como ve, aquí tenemos un recordatorio importantísimo para cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado a seguir una religión. La religión sin obediencia produce endurecimiento y no produce salvación. Muy bien. Vamos a la parte final de este sermón. Dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Quiero que note que hablar de Dios no es cosa fácil. Dios ahí le está dando fuerza a Esteban, porque lo que le viene es algo duro. Así que lo primero que Esteban en este momento nos señala Lucas es que tiene una visión, ve los cielos abiertos, Jesús de pie a la diestra del Padre. Y está a punto de recibir y darle la bienvenida a un hombre que va a entregar y va a morir por Cristo. Y esto le recuerda a usted y a mí que el cielo es para la gente fiel hasta el final. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Aquí hay varias cosas que hay que señalar. En primer lugar, una muerte un tanto parecida a la de Cristo, no en el sentido de la forma, sino en el fondo. Porque Esteban perdonó a quienes lo estaban matando, pero también entregó con seguridad su espíritu al Señor. Luego va a aparecer en escena un hombre que no está ahí simplemente como testigo de lo que está ocurriendo, sino vemos que al final lo que aparentemente es una pérdida, no lo es. En Cristo y en Dios nunca hay pérdidas, solo ganancias, porque aparece en escena un futuro apóstol que va a impactar la vida de millones de personas. Pablo, que en ese momento todavía no se había convertido, se llamaba Saulo. Así que esta muerte tuvo un impacto. Por eso es que insistimos que cuando una persona de fe muere, no es pérdida, sino es ganancia. La iglesia va a ser esparcida, el evangelio va a avanzar. Y vemos a un Esteban que llega al final de su vida. ¿Pero cómo llega? Siendo fiel. No solo murió porque murió, no, murió porque así lo decidió. Vivió para Cristo. Así que, hermanos, este es un mensaje que quizás no es motivador como para que usted diga, wow, yo quiero hacerle algunas preguntas. El mensaje habla de cómo vivir y morir por Cristo. La pregunta primera es, ¿usted ya está viviendo para Cristo? Si usted dijo, amén, mi pregunta siguiente es, ¿está dispuesto a morir por Cristo? Usted sabe que vive para Cristo y sabe que un día va a morir, pero no sabe cómo. Esteban murió una vez, pero su testimonio sigue hablando. ¿Qué se va a decir de usted el día que muera? La gente puede decir gracias a Dios que se fue. O pueda decir yo quiero ser como Él. Aquí hay un llamado que poco se enseña y poco se predica, pero hoy vamos a hacer el llamado. No es un llamado solo a servir. No solo es un llamado a predicar. Es un llamado a estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Usted está dispuesto a morir por Cristo? ¿Cómo es que uno se mete a ese punto de convertirse en un mártir? Cuando uno tiene que actuar con la verdad y por la verdad. Un mártir es aquel cuando usted tiene que decir la verdad en su trabajo y eso le va a causar rechazo. Un mártir es aquel que va a perder por causa de Cristo un trabajo, una familia, por causa de Cristo. ¿Está dispuesto? Así que hoy este mensaje es para que usted reafirme su fe. ¿Cómo ha estado viviendo su fe? ¿Una fe religiosa de estar únicamente participando semanalmente de una actividad? ¿O realmente está viviendo por Cristo, hablando la verdad y dispuesto a ser expuesto a los señalamientos, al rechazo y a la misma muerte por causa de Cristo? Sea usted que defina cómo quiere vivir sus años de vida, pero aquí este hombre dio un paso al frente y dijo, yo no solo voy a vivir para Cristo, yo quiero morir para Cristo. Padre glorioso,
Te damos gracias por el ejemplo de Esteban, un siervo fiel que entregó su vida en un solo momento. Su testimonio sigue sonando a través de los siglos y nos recuerda que la fe verdadera nunca muere. Su voz fue una voz de valentía, pero de amor por Cristo. Y hoy nos inspira a permanecer firmes en medio de la oposición. Hoy reconocemos que nos llamas a ser una congregación de mártires, hombres dispuestos a derramar nuestra sangre y entregar nuestra vida cada día en obediencia, sacrificio y fidelidad a tu palabra. Haz que nuestra fe no sea una fe superficial ni vacía, sino una fe que se demuestre en acciones concretas, en amor, en servicio y en dar nuestra vida. Danos la gracia de vivir con integridad, de hablar con valentía, de permanecer firmes aun cuando el mundo nos rechace. Que nuestra vida sea un testimonio constante de tu verdad y que, Señor, si en un momento la muerte nos llega por la convicción que tenemos, nuestra fe sea coronada con tu gloria. Nuestro mayor anhelo es que al final de nuestra carrera, cuando estemos delante de tu presencia, podamos escuchar tu voz y decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Que esa promesa sea la fuerza que nos sostenga, la esperanza que nos guíe y la meta que nos impulse cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.